tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hacer un balance general sobre los 2 años de la administración del presidente Rodrigo Chávez Robles, quien asumió su presidencia el 8 de mayo del 2022. En el marco de estos 2 años de este gobierno, pues entonces vamos a compartir con ustedes las principales reflexiones e inquietudes en torno a los aciertos y desaciertos de esta gestión, que recientemente por diferentes reportes elaborados en estudios de tanto de la Universidad Nacional como de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Latina, evidencian que el presidente está experimentando una disminución sostenida en su popularidad. Para hablar sobre este y otros temas relacionados con el actual gobierno y sus 2 años de gestión, nos acompañan en esta oportunidad Claudia Palma Campos, quien es investigadora del programa de análisis de coyuntura de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional y además directora de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Gracias, Claudia, por estar de nuevo con nosotros. Gracias a vos siempre por invitarnos. También nos acompaña José Andrés Díaz González, quien es investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional y de ESPO. Gracias, José Andrés, por estar con nosotros una vez más. Un placer, más bien gracias por la invitación. Y también nos acompaña Norman Solórzano Alfaro, quien es el director del Instituto de Estudios Sociales en Población y de ESPO de la Universidad Nacional. Muchas gracias, Norman, de nuevo por estar con nosotros. Un gusto, como siempre, Mariel. Muchas gracias. Bueno, este programa surge en el marco precisamente de hacer un análisis de la actual administración del presidente Rodrigo Chávez Robles, quien, como dije en la introducción, pues está en el segundo año de su gestión, diríamos que en la mitad de la gestión, en una gestión que inició con grandes índices de popularidad y que recientemente, como decía yo, estudios de IDESPO, el CIEP de la UCR y también del Observatorio de Comunicación Digital de la U Latina reflejan que esta popularidad ha venido decreciendo de forma importante. Bueno, muchas gracias. Sí, primero, otra vez es bueno recordar que Rodrigo Chávez inicia esta gestión, yo lo llamaría más con un alto nivel de expectativa positiva. Quiero recordar que llega al poder por balotaje. Él no llega al balotaje siendo el candidato más votado, ¿verdad? Llega en segundo lugar y en primera ronda obtuvo aproximadamente el 10-12% del padrón electoral de apoyo. Es decir, 12 de cada 5 costarricenses que podían votar, ¿verdad?, votaron por él. Era realmente un nivel bastante bajo. Gana el balotaje, ¿verdad?, con holgura. Los estudios en ese momento demostraron que no era tanto la figura de Rodrigo Chávez, sino su contrincante en ese momento, José María Figueres, que generaba cierta rechazo por parte del electorado. Y si a eso le sumamos el efecto de la finalización de la pandemia, el efecto de la financiación de 2 gobiernos del Partido de Acción Ciudadana, que muchas personas culpaban, ¿verdad?, por una serie de problemas que estaba sufriendo el país y escándalos también de corrupción que se vieron envueltos, eso hace que Rodrigo Chávez tome el poder con este nivel de expectativas muy altas. Los estudios que hicimos en el IDESPO mostraron que eran superiores incluso al apoyo electoral que habría obtenido en segunda ronda, lo que es completamente inusual, y en ese marco es que don Rodrigo inicia su proceso de gestión. Es algo completamente inusual, ¿verdad?, en la historia política reciente en Costa Rica. Después podemos entrar a más profundidad y habría que ver si él logró aprovechar esto en esos últimos 2 años y tuvo la capacidad política de utilizar ese apoyo y convertirlo en acciones puntuales para impulsar un proyecto político. Sí, para un poco ejemplarizar este tema, tenemos un video en el que Cristian Bonilla, quien es el decano del Campus Creativo y coordinador del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica, le hace a Una Mirada un resumen sobre los principales hallazgos del estudio que estábamos comentando. Cuando analizamos los resultados del informe 23 del Observatorio de Comunicación Digital, identificamos algunos elementos importantes a considerar, sobre todo a nivel de la conversación digital hacia la figura del presidente. Un primer hallazgo es que podría considerarse que la percepción en digital es nula. Los comentarios positivos y los negativos tienen básicamente la misma cantidad de porcentaje
y pues se anulan. Pero lo que sí se nota es un declive en los comentarios positivos hacia el presidente, considerando desde mayo de 2022 a marzo de 2024 una pérdida prácticamente de 18 puntos porcentuales que no se dan de la noche a la mañana, sino que va descendiendo poco a poco. Eso sí, un elemento importante a considerar es que para el mes de febrero y marzo, los comentarios positivos hacia el presidente han mejorado considerablemente, partiendo de dos hechos coyunturales. Uno es la reunión que tuvieron presidencia con la Contraloría General de la República y el otro es la salida del ministro Amador. Ambos hechos se transmitieron por redes sociales y provocaron de una u otra manera que el presidente volviera incluso a sus mejores números al inicio de esta administración. Otro elemento también a considerar es que la salida del exministro Amador también provocó que un volumen importante de comentarios positivos hacia la figura de este ahora exministro, prácticamente una tercera parte de todo ese volumen de la conversación le favoreció, y es el primer ministro que registra el Observatorio de Comunicación Digital que sale de la administración pública con comentarios positivos. Finalmente, en el ámbito de la violencia digital hacia mujeres, pues aparece en esta ocasión la actual Contralora de la República, doña Marta Costa. Prácticamente fue la que recibió mayor cantidad de comentarios y de violencia digital durante este periodo de análisis, además de la diputada del PUSC, Vanessa Castro. Ella preside una de las comisiones que investiga todo el tema de SINART y además pues se vio en el mes de diciembre también envuelta en algunos temas relacionados con su vida profesional, y también esto pues le provocó una gran cantidad de comentarios pues negativos. Muy interesante ese comentario suyo, José Andrés, porque en efecto, o sea, el presidente llega con un determinado número de votos en una segunda ronda, no obstante, como usted dice, los índices de popularidad iniciales pues superaban en mucho ese número de personas que votaron por él. Retomando esta cuestión de una gestión que empieza con un alto nivel de expectativa, pero a 2 años de su ejercicio, en una suerte de balance de aciertos y desaciertos, podríamos determinar también, bueno, si esas expectativas se han cumplido. Al respecto, podríamos empezar valorando, bueno, el estilo de la gestión, y eso se hace con relación a acciones concretas. Podríamos mencionar al menos 3 aspectos en los que uno puede encontrar un cierto nivel de acierto. Uno es la continuación de una agenda de remozamiento y atención de la infraestructura vial, no así de la infraestructura pública en general, sino la infraestructura vial que de las 2 administraciones anteriores se había reactivado este gobierno, entonces empieza o continúa en esa senda. Un segundo aspecto que distintos analistas también señalan fue ese, en materia de política internacional, el apoyo que daba también a el respeto a la voluntad popular, en el caso guatemalteco, posterior a la elección que lleva a la presidencia el doctor Arévalo. Y entonces es una defensa por la democracia y la voluntad popular. Y tercero, también en el ámbito nacional, una iniciativa que se hace en conjunto y recuperando, o más bien aprovechando, la larga experiencia y trayectoria que tiene la Universidad Estatal a Distancia en educación a distancia con el proyecto de bachillerato para la empleabilidad y el emprendimiento. Ahora bien, esas 3 acciones que podemos señalar como un acierto, veámoslo en términos de la forma en que son llevadas adelante. Y entonces empezamos a ver que la continuación de esa agenda de desarrollo de la infraestructura vial, uno prioriza un aspecto, uno de los aspectos en los cuales estamos con fuerte rezago en materia de infraestructura pública. Ya hemos visto, por ejemplo, que si bien no es
aparentemente de directa timón del Ejecutivo. Por ejemplo, el problema con la construcción de la infraestructura hospitalaria y de salud del plan de gestión y desarrollo de la Caja Costarricense del Seguro Social, y por un acto que hasta el momento sigue apareciendo arbitrario, porque aun cuando en algunos casos se ha aludido de que existen estudios técnicos para impedir o no continuar con ese plan, esa cartera de proyectos, pareciera que los estudios técnicos no aparecen. Entonces hay una decisión también unilateral. El tema del respeto a la voluntad popular, que lo vemos y aplaudimos en el apoyo que se da al pueblo guatemalteco en ese punto en específico. Pero entonces también al interior del país, en lo que tiene que ver con esa voluntad popular y lo que ésta sostiene, la institucionalidad democrática, más bien pareciera que el estilo de gobierno choca con estas demandas. E inclusive en un tema tan sensible como es el tema educativo, donde hay una buena iniciativa, pero a la par de esa iniciativa aparece más bien un proceso de franco deterioro de la educación, desfinanciamiento o recortes que no son suplidos, y entonces hoy tenemos, inclusive después de la pandemia, condiciones que van asegurando cada vez más el rezago educativo. Sí, así es. Tal vez para completar a esta idea, el presidente inicia, es un globo, un gran globo que se infla y que poco a poco se va desinflando, y yo apunto a dos elementos. Uno es el estilo de gobernanza y otro es esta forma en que no puede llevar a cabo las promesas de su agenda inicial, ¿verdad? Un plan de gobierno sin propuestas, o sea, con ideas, pero sin formas de poder ejecutarse. Y hay algunas personas que, si bien pensando en la idiosincrasia del país, les parece atinente que el presidente tenga este carácter que lo califican como fuerte, pero que desde la perspectiva de un Estado de democracia es realmente autoritario, y que sale a grandes luces con algunas de sus formas de comunicación y principalmente de sus formas de vínculo con el resto de los poderes. Entonces, este autoritarismo, esa forma de gobernanza autoritaria, responde, en mi criterio, a un estilo de su personalidad, pero también a una especie de agenda un poco oculta, que creo que eso que se oculta es el desmantelamiento del Estado de bienestar, haciendo caso omiso de lo que pasa en un Estado de democracia, que hay otros poderes en donde se tiene que balancear y donde él a priori anuncia la forma en que va a gobernar por decreto. Sí. O si hacen algo que no le interesa, pues entonces puede vetarlo, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de que nos guste o no nos guste sus formas, es qué es lo que se quiere conseguir con ello, ¿verdad? Por supuesto que en los estudios que se han hecho sobre estos cambios en la población, y si están o no de acuerdo en que haya una mayor mano dura, como le llaman algunas personas, y que puedan estar de acuerdo, más allá de que a las personas les parezca bien, es cómo atenta eso o cómo impacta a un Estado de democracia en donde hay diferentes poderes con los que hay que compartir las decisiones. Sí. Una actitud de veto no es
o sea, se usa en circunstancias absolutamente extremas de protección también de los derechos de una población o de protección, ¿verdad? Pero aquí pareciera que podría ser utilizado cuando ese criterio se acerca o no a lo que se piensa. La pregunta que una se hace ante circunstancias como estas es si ese estilo de gobernar dio resultados en algún momento y pues más bien es lo que ha provocado tal vez esa disminución sostenida en la popularidad del presidente, pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a ir a una pausa, quédese con Una Mirada que ya volvemos. Si uno tuviera que hacer un balance de la gestión de esta prácticamente 2 años, yo creo que uno puede exaltar el tema de infraestructura. Creo que no es casual también que Luis Amador haya sido también una de las figuras destacadas durante esta administración. El gobierno ha puesto un pie en el acelerador en algunas obras de infraestructura que estaban rezagadas de administraciones anteriores y me parece que es un punto alto. Otro punto alto me parece que es el estilo de gobierno. A muchos nos gustará, a otros no les gustará, pero creo que el estilo de gobierno del presidente, de mostrarse pues quizá con una mano fuerte, presente, que intente concentrar la cantidad de reflectores cuando veníamos de una administración, por ejemplo, de Carlos Alvarado, que prácticamente estaba ausente la figura, ha causado, y me atrevería a decir, es una de las razones de popularidad que el presidente don Rodrigo Chávez pues ha sabido capitalizar, aunque sí riesgosa porque corre el riesgo de sobreexponerse, pero eso más adelante el tiempo lo determinará. Y un tema que me parece que ha sido positivo, pero que también tiene algunos elementos negativos, es que Rodrigo Chávez ha sabido hacer de la confrontación un mecanismo de combustión para su popularidad. Y me explico, ha sabido identificar con qué actores conviene comerse el pleito, comerse la bronca, como dice él. Y, por ejemplo, ha sabido emprender con ciertos medios de comunicación que tenían ya una reputación descalificada desde hace muchísimos años. Él ha sabido, pues, enfrentársele y creo que eso le ha dado también, pues, un poco de popularidad, sobre todo en sus bastiones electorales, que son personas de un escaso nivel de estudios, de zonas más rurales, zonas periféricas. Ahora, el punto de la confrontación es hasta qué punto sea sostenible. ¿Por qué? Porque ha creado, y aquí paso ya más bien a los elementos negativos de su gestión, es que la confrontación ha sido excesiva. Prácticamente ha abierto flancos de confrontación con una enorme cantidad de actores, con la Contraloría General de la República, con el Poder Judicial, con la prensa que yo le decía, con los propios diputados, lo cual dificulta muchísimo la relación entre ejecutivo y legislativo, y prácticamente todos los días tiene un nuevo actor con el cual empieza una confrontación, y eso realmente tampoco será sostenible en el tiempo. Continúa usted con Una Mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINART S.A., hoy con un balance general sobre los 2 años de la administración Chávez Robles, que se ha caracterizado, como conversábamos en el bloque anterior, por una forma particular de gobernanza, donde incluso pues entre los diferentes estudios relacionados con la popularidad del gobierno, incluso se considera como muy dominante, muy autoritaria, muy de una sola línea. No obstante, al inicio de la administración, pues muchas personas estaban de acuerdo con que este país necesitaba un poquito de mano dura. Pero creo que, ¿verdad? Porque en algún momento algún estudio que IDESPO hizo, notamos, ¿verdad? Que las personas estaban un poco inclinándose hacia ver con buenos ojos algunos sesgos de autoritarismo, ¿verdad? No me dejan mentir ustedes. No. Pero, evidentemente, independientemente de los aciertos y desaciertos de la gestión,
a la mitad de este gobierno, pues tenemos una población que ya no está tan contenta con esa forma de gobernar, pero tal vez sobre todo con los resultados. Sí, bueno, tal vez para referirme a ese tema, es cierto, desde el IDES por lo que hemos obtenido con nuestras investigaciones es desde el 2011, es que la población costarricense tiene una tendencia hacia las actitudes autoritarias, que hay que tomarlo en cuenta en dos aspectos. Las actitudes autoritarias incluyen tanto la imposición, ¿verdad?, la idea de la mano fuerte, pero también la resolución, es decir, alguien tiene que venir y resolverme. No solo necesito mano fuerte, necesito resolución de problemas, ¿no? En ese sentido, por eso muchas personas han tal vez interpretado que Chávez y su carácter fuerte, y en algunos casos dirían autoritario, fue atractivo para la población. Al menos con los datos de nosotros hacemos una lectura un poco distinta. Porque, volvemos, Chávez ya tenía ese carácter y esa postura desde la campaña y no fue atractivo en la campaña. Vean lo que llega por balotaje, gracias a la fragmentación electoral, como se dice coloquialmente, las estrellas se confabulan y él logra pasar. En otro momento electoral, una persona con el apoyo de Chávez no hubiera pasado. Es un caso muy similar a lo que sucedió con Carlos Alvarado y con Fabricio Alvarado en el 2018. Es, digamos, una suma de factores. Él inicia con esas altas expectativas, pero no creemos tanto por el carácter, porque todavía el gobierno no había iniciado cuando se tenían esas expectativas, sino por, volvemos, esa coyuntura. Y se mantiene, o se ha mantenido alto, no gracias a su estilo autoritario, es a pesar de su estilo autoritario. Porque los estudios que hemos hecho desde el IDESPO muestran que más bien las personas, digamos, que o no hay una asociación entre el apoyo del presidente y la aceptación de ese estilo autoritario conflictivo, ¿verdad? Alguien puede decir, me parece muy bien que el presidente tenga esa posición conflictiva con medios, con el Poder Judicial, con la Asamblea Legislativa. Eso no se transfiere automáticamente un mayor apoyo. Y más bien encontramos lo contrario. Las personas que lo valoran bajo son aquellas que rechazan esa visión del presidente. Y porque esa visión del presidente también parece paradójico con la visión autoritaria, porque él al inicio de su gestión había dicho, yo voy a delegar. Ministros y ministras, yo voy a ser como gerentes, les voy a dar a ustedes la visión y les voy a pedir cuentas. Pero al día de hoy lo que tenemos es un presidente que quiere controlarlo todo. Que ministro que no, ministra que no actúe siguiendo su línea, ministro, ministra que se va. No tienen capacidad de gestión política de autónoma. hecho, una de las administraciones con mayor fuga de autoridades. Y eso lleva a que a poca capacidad de resolver. Los problemas que se atienden en este país son los problemas que el presidente, ¿verdad?, los coloca en su agenda y está detrás de ellos. Una persona no tiene capacidad de hacer eso. Entonces, ese centralismo de esa visión autoritaria de que yo debo ser, digamos, la autoridad política superior, de donde vengan todas las decisiones, no es siquiera quien las aprueba, es de donde tengan que venir las decisiones y las acciones. Lo vemos ahora con el caso de Luis Amador y el aeropuerto, que una vez que él lo remueve, la prensa lo que nos ha mostrado es que él estuvo hasta involucrado, ¿verdad?, en las decisiones por las cuales él lo remueve y en la impulsar la decisión, por ejemplo, de utilizar la Comisión Nacional de Emergencia para saltarse los controles. Y eso que es lo que estamos teniendo, un gobierno con poca capacidad de parte de la gestión político-administrativa, las figuras de los ministros y ministras, para tomar acciones para resolver. Entonces tenemos un gobierno muy concentrado, él puede tener esa figura fuerte, pero esa misma figura fuerte no permite que su gobierno genere acciones efectivas o eficientes para resolver problemas. Y al final de cuentas la población va observando eso. Entonces, mantenemos la hipótesis, todavía en el reino de las hipótesis, que muchas personas todavía están atravesando tal vez una especie de problema de adaptación se dice coloquialmente, de disonancia cognitiva. Yo tenía altas expectativas y todavía las mantengo porque estoy esperando que en algún momento él pueda cumplirlas. Pero cada vez es más difícil porque no tenemos acciones que podamos ver un modelo de gobierno distinto. En esa línea, la posibilidad de una gestión delegativa, como bien señala José Andrés, que parecía que era la propuesta del actual presidente, es viable en la medida que se tenga y se comparta consensuadamente un proyecto, un plan de gobierno, hay una visión conjunta, entonces sí, es posible delegar para que los distintos agentes puedan llevar adelante las diversas, múltiples y diferentes acciones.
Sin embargo, la centralización, que en la práctica es lo que hemos visto, entonces nos empieza a revelar. Existe un plan, hay un plan de gobierno. Ya está muy claro que en el proceso electoral esto no salió a la luz, ni por unos ni por otros, ¿verdad? Pero, muy bien, bueno, una vez llegado al gobierno, ¿cuál es el plan que se tiene? Tampoco lo sabemos porque lo que hemos ido teniendo es una serie de iniciativas que inclusive en su propuesta inicial son sugerentes, y eso es importante. Claro, pueden estar respondiendo a reclamos y expectativas de problemas que tienen y demandan una resolución. Sin embargo, aparecen desligados unos de otros. En la gestión, entonces, no existe esa delegación a menos que se siga la línea exacta que parece dictar el presidente. Entonces, los problemas siguen sin resolverse. Y las propuestas son propuestas que no están mostrando resultados, al menos resultados positivos para el grueso de la población. Con esto no queremos decir que todo es negativo. Hay sectores que se han visto beneficiados también. Sí. Pero el grueso de la población sigue esperando, que sigue tal vez atrapado en la disonancia cognitiva que dijo José, quizá. Probablemente. Con ustedes coincide Eugenia Aguirre, investigadora del Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, quien enumeró los aciertos y desaciertos de la actual administración Chávez Robles. Bueno, un acierto muy interesante del que vimos resultados recientemente tiene que ver con la creación de un programa de bachillerato para la empleabilidad y los emprendimientos, que es un programa especializado del Ministerio de Educación Pública junto con la Universidad Estatal a Distancia, para que un grupo de personas, alrededor de 48,000 personas, tenga posibilidades de concluir su bachillerato, su secundaria, su título secundario. Creo que ese es un proyecto interesante. Y otro un proceso en el que me pareció también hubo acciones muy acertadas por parte del presidente y especialmente del canciller también, fue el apoyo restricto que dieron a la transición democrática en la hermana República de Guatemala. Lamentablemente este es un hecho aislado, podría decirlo, y así como en la política de educación también, en el sentido de que el tratamiento con el resto de los países centroamericanos es diferenciado, ¿verdad? Y no siempre es exactamente el compromiso en la oportunidad más democrática. Y esos para mí son dos acciones, proyectos y procesos en los que creo que hay un acierto significativo. Bueno, de los desaciertos más significativos que puedo resaltar en este espacio son la impostación de un estilo de diálogo, negociación política muy altamente conflictivo, tanto con otros poderes de la República como con instancias o instituciones autónomas y de otra naturaleza jurídica. Esto ha implantado un diálogo político que tiende a buscar esa confrontación y a partir de ahí buscar los acuerdos. Creo que ese es un estilo al que la política costarricense no estaba de alguna manera acostumbrado. Es un estilo que rompe con la idiosincrasia establecida y en consecuencia hay acuerdos y procesos que se han dificultado sobremanera a partir de la búsqueda de acuerdos desde la conflictividad. Creo que también un desacierto importante ha sido la estrategia que tuvo el gobierno para efectos de conformar equipos de gobierno. Sabemos que este es uno de los gobiernos ya de la República con 2 años de haber asumido el poder con más alta rotación de gabinete. Sí, el presidente Rodrigo Chávez fue claro al iniciar su gestión al lanzar algunas líneas de por dónde iba a ir su plan de gobierno. ¿Qué tanto de ellas se han realizado y qué tantas no? Y qué tantas, en definitiva, parece que no van a suceder.
Mi criterio es que no hay una línea, no hay una línea clara, o sea, es una propuesta en un inicio con fisuras y es muy probable que esto corresponda un poco a la inexperiencia de las personas que están vinculadas al gobierno y a la propia figura del gobernante, la inexperiencia con respecto al desarrollo político y cómo sostener un Estado de democracia en toda su inmensidad, ¿verdad? Que lo que debe procurar es el bienestar de la sociedad. Y lo que vemos, tal y como lo apuntan los colegas, es una serie de propuestas desvinculadas entre sí, pero que tampoco por sí mismas esas propuestas tienen resultados. Tenemos educación, tenemos seguridad. La educación en un principio realmente un tema muy caótico, que todavía no tenemos una propuesta de cómo van a salir nuestros jóvenes, adolescentes del colegio, si hay pruebas, si no hay pruebas, qué resultados van a dar. No tenemos una forma de hacer una medición y pareciera que no hay una ruta para poder hacerlo. En temas de seguridad, un sinnúmero de contradicciones, con un tema muy grave en mi criterio, que es un aumento en la violencia, ya no la violencia estructural que compone todos los otros elementos sobre el bienestar, sino en esta violencia concreta que pareciera que el señor presidente le achaca, por una parte, a quienes cometen esa violencia, dice, esto es un problema de bandas, y por otra parte, se desliga de la resolución al decir, yo estoy haciendo lo que puedo, pero eso es culpa de uno de los poderes, ¿verdad? Entonces, deja en el vacío la resolución sobre el tema de seguridad, en donde ya pareciera que no solamente es un tema de bandas, sino como en cualquier otra guerra absolutamente injusta, con daños colaterales, que ya sobrepasa que sea en este caso una guerra contra el narcotráfico, sino una guerra entre el narcotráfico, ¿verdad? Con daños colaterales directos a personas, en donde ya no se podría decir de que esto le corresponde a uno solo de los poderes resolverlo. El más importante no lo está resolviendo, porque no existe una propuesta. Salud, un tema que ahora nos está explotando realmente en la cara. Que se venía a venir hace muchos días. Que se venía a venir hace mucho, que no podemos decir que sea la única responsabilidad de parte de este gobierno, pero lo que se muestra es una agenda sumamente difusa, con poca capacidad de negociar, ¿verdad? Y en donde lo que le muestra al país es que las prioridades no son negociar, por lo menos con el sector interno, ¿verdad? Donde tenés una persona a cargo de la caja que prefiere hacer una inversión ultramillonaria en lo privado y no resolver al interno, entonces pareciera que existe poca capacidad o interés de negociación. Con relación a estos puntos que está señalando Claudia, muy interesante. En términos de la narrativa, quiero señalar dos aspectos. Por ejemplo, en materia de seguridad, cuando ahora se habla, bueno, es que el tema ya ahora hay efectos colaterales. Y es que no están siendo efectos colaterales, son efectos directos. La población. No es que sucedió, o sea, las muertes que están sucediendo ahora y las que podrán seguir sucediendo si no se hace lo adecuado, no son efectos colaterales. Ahí hay una narrativa un tanto perversa, porque entonces lo que hace es quitar la responsabilidad. Y ese zafar la responsabilidad, que puede estar respondiendo tanto al desconocimiento de lo que es el propia organización y el Estado de Derecho y la legalidad en Costa Rica, cuanto también por una manera de simplemente desplazarla, al punto que también
siguiendo a Claudia, se dice el tema de la seguridad. Una convocatoria a los 3 poderes de la República, porque ahora son otros. Cuando en materia de seguridad está muy claro que el principal caldo de cultivo de todo esto son las condiciones estructurales, ¿verdad?, de inseguridad humana que se vive. Está bien, esas requieren para su atención largo tiempo, proyectos de largo alcance, pero en lo que tiene que ver con la acción directa que le corresponde al Ejecutivo es entonces con las medidas para atender el tema propiamente de la contención e inclusive prevención de la contención. Y sin embargo, hay otra zafada de responsabilidad al punto que los cuerpos policiales han sido en todo caso también disminuidos en su capacidad operativa para poder atender la acción inmediata, ¿verdad?, con los temas de el deterioro en las condiciones, falta de presupuesto, de equipo, etcétera. Y algo similar entonces sucede en los otros campos, que luego podríamos comentar. Sí, vale la pena preguntarse entonces si el plan de gobierno propuesto por la administración Chávez Robles a la mitad de su gestión se está reflejando en una mejora de la calidad integral de vida de la población costarricense. Eso lo vamos a responder al regresar. Quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con un balance de los 2 años de la administración de Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República, quien propuso en el 2022 un plan de gobierno con ciertas líneas estelares, algunas de las cuales pues se han venido debilitando, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Tenemos el tema de la ruta del arroz, la ruta de la educación, el tema de la seguridad, y a eso se van sumando, ¿verdad?, el tema de la generación de empleo, ¿verdad?, bajar el precio de las medicinas, bajar el costo de la vida. A 2 años de esta administración, la gente realmente no percibe que esto esté sucediendo porque no es así. Y aparte de eso, una crisis de seguridad terrible en el que ya la gente ni siquiera siente, ¿verdad?, seguridad de irse a tomar un café a cualquier parte, porque no sabe qué puede suceder. A ese nivel de inseguridad hemos llevado, que ya nuestras familias no tienen, ¿verdad?, esa tranquilidad de hacer su vida cotidiana sin temor a que cualquiera a su alrededor pueda ser asesinado y por ende ser uno una víctima colateral, como diría el señor presidente. Sí, yo creo que, digamos, la principal debilidad que tiene el plan de gobierno, más allá de los objetivos y metas que uno puede no estar de acuerdo, ha sido un problema de gestión, que es lo que, haciendo eco lo que don Norman y doña Claudia decían, porque el Partido Progreso Social Demócrata, que ese era el partido del presidente, no solamente era un partido nuevo, era un partido que no tenía experiencia. Incluso si nos podemos referir, ni siquiera era el partido del presidente. Vuelvo a recordar las campañas. Sí, el mismo Mittel andaba buscando qué partido, encontró ese, iba a ser una coalición al final. Y ahora hicieron otro partido. Exacto. Entonces, gobernar requiere tener gente preparada, gobernar requiere tener cierto conocimiento incluso de la normativa y la gestión pública que, con todo el respeto, parece que el presidente tampoco tiene. Recordemos que él pasó 20, 30 años fuera de Costa Rica en un organismo internacional, viene a ser ministro de Hacienda, tuvo problemas siendo ministro de Hacienda también, porque no tenía esta capacidad de gestión, tuvo choques incluso con ese momento del presidente, que Carlos Alvarado, que incluso si no hubiera sido presidente de él, posiblemente hubiera durado hasta menos en el ministro de Hacienda, y ahí también mostró ciertas opciones que parece que era como de desconocimiento de la gestión pública en el país. Toma la presidencia, no tiene gabinete, no tiene equipo detrás, el partido no lo tiene, es un partido nuevo, tiene que hacer un proceso de reclutamiento, supuestamente que iba a ser público, al día de hoy todavía no conocemos cómo fue,
Y esa gran capacidad, esa gran cantidad de ministros y ministras que han rotado, y viceministros y viceministras, presidentes ejecutivos y demás, muestran precisamente eso, ¿verdad? El debilitamiento que tenía el partido en ese proceso de la gestión político-administrativa, y eso dificulta implementar. Muy posiblemente, si a eso le sumamos lo que mencionaba antes, de esa centralidad que tiene el presidente, que tengo que pasar por, todo tiene que pasar por mí, o yo decido por todo, no importa realmente al final cuáles sean los objetivos o los alcances del programa de gobierno inicial, es muy complicado implementar. Es decir, es imposible en un Estado moderno no delegar, no descentralizar y no desconcentrar. Y eso implica también dialogar con los otros poderes de la República, que aquí en este gobierno ha sido una falla, ¿verdad?, importante, y eso repercute en poca capacidad de respuesta ante problemas imprevistos, imprevistos entre comillas, como la crisis de seguridad o la crisis de salud, y también una poca capacidad para poder generar y planificar planes para desarrollar sus objetivos iniciales. Estamos a la mitad de la administración. Probablemente el año entrante inicie ya la carrera electoral por la presidencia, ¿verdad?, siguiente. No obstante, pues quedan 2 largos años de camino. ¿Existe forma de que la administración Chávez Robles enderece un poco el camino y pueda lograr algunas de las metas que se propuso por el bienestar de la población? Es que en eso yo soy enfático con relación a que eso es viable cuando se tiene un plan. O sea, tener buenas ideas, porque don Rodrigo Chávez ha dicho cosas que a muchos nos suenan. O sea, sí, las ideas pueden ser atractivas, pero eso no constituye un plan de gobierno. Nunca aparece la parte orgánica, en parte por ese desconocimiento que a veces también pareciera ser adrede. O sea, es que quiero desconocer el orden estructural, ¿verdad?, y la forma en que se pueden realizar, llevar adelante las iniciativas. Entonces, ante su pregunta, Maribel, uno podría decir, obviamente, hay muchos campos en los cuales alguna buena iniciativa podría suceder, y sí, de toda esta gama también de solicitudes, de demandas, etcétera, se podrían retomar y el gobierno podría hacer algo potable. Pero tiene que ver entonces también con qué disposición hay para negociar, para establecer puentes, cuando más bien la estrategia es minar los puentes, cuando es la capacidad de escucha y de atención. Hoy estamos viendo un conflicto en la Caja Costarricense del Seguro Social que pretenden otra vez cubrirlo bajo el velo de una emergencia, cuando es una situación advertida desde meses antes. Y entonces, ¿qué es lo que demuestra? Es que no hay esa disposición a negociar, a buscar soluciones consensuadas, porque pareciera que eso, que es característica de un orden democrático, es lo que más nos incomoda. Por eso entonces la pretensión a un gobierno por decreto, un gobierno por la decisión. O sea, porque mi idea es buena, tiene que realizarse. Entonces, ante el escenario que se nos presenta para los próximos 2 años, uno podría decir, es posible siempre que alguna iniciativa prospere. Sin embargo, está detrás también 2 años de situaciones de callejones sin salida, de problemas sin resolver y expectativas insatisfechas. Yo veo 2 años muy inciertos. Tenemos una brecha social, una brecha en términos de ingreso, una brecha digital, y una brecha territorial, ¿verdad? O sea, es un
son campos a los que no se les ha entrado. No hay una propuesta para hacerlo, porque además estos pequeños que hacen parecer incendios, grandes incendios, pero que realmente es como crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Esto es lo que se ha venido cocinando, tampoco vemos que haya una propuesta de resolución. Ya hablamos de seguridad, pero por ejemplo en el tema de educación, que a mí no me gustaría que no apuntemos algo. Hace un par de días, bueno, tenemos 23.000 niños y niñas afuera del sistema educativo en este momento que se siguen tratando como desertores. Como desertores del sistema educativo. Gracias, Norman, que es absolutamente vergonzoso hablar de que un niño o una niña se sale porque quiere. Alguien dice, son desertores, pareciera que lo hacen al propio. Son expulsados por políticas económicas y sociales que en este momento no contienen a la población infantil ni a sus familias, con los recortes que tenemos en términos de inversión social. Hace un par de días el viceministro de Educación habló, comillas, por la baja en la tasa de natalidad, que esa baja podía impactar positivamente la educación. A la par de eso, tenemos a esta cantidad afuera de niños y de niñas, entonces pareciera, lo que a mí me preocupó es un comentario sobre la baja en la tasa de la natalidad que se combina con 23.000 niños y niñas afuera. Es decir, está diciendo que entre menos hayan, mejor los podemos atender. Un gobernante, en temas regionales, un personaje político en Argentina hace un día dijo que a él no le preocupaba que los niños y las niñas no estudiaran. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando finalmente la educación, la inserción, el promover oportunidades es lo único que puede salvar a estas personas jóvenes que salen a los 13, 14 años del sistema educativo, pero nos estamos encontrando en estas mismas edades a personas asesinadas en la calle o que pueden ser gatilleros en situaciones de conflicto social como las que se nos presentan. Entonces, van a ser 2 años muy largos y creo que se van a hacer muchísimo más largos si esas ideas, que son ideas, no toman un rumbo con una propuesta. Es de mi criterio que lo que hay son como pequeños agendas internas en cada uno de los ministerios, ¿verdad? Que cada quien va echando para su saco para ver más o menos qué va consiguiendo, porque al final lo que es muy interesante es que detrás de una idea, por ejemplo, el Ministerio de Educación, hoy mismo se anuncia algo de la ministra de Marta Esquivel, parece que tienen agendas propias para estar ahí adelante, agendas propias, familiares y económicas, que lo que hace es beneficiarles. José Andrés, su conclusión. No, bueno, yo esperaría que se pudiera, a ver, uno nunca pierde la fe, de que se pudiera enderezar el rumbo, que se pudiera abrir los diálogos, que también no tocamos ahí, pero que la oposición y los otros actores políticos también cooperen, ¿verdad? Porque aunque el presidente quiera hacer todo solo, no puede hacer las cosas solo. Y un punto, haciendo lo que Claudia decía, es que el gobierno necesita generar consistencia también interna. Eso es lo que hablaba de los problemas de gestión. ¿Cómo es posible que tengamos 23.000 niños y niñas fuera del sistema educativo? La crisis que estamos teniendo, este momento que está bien, no es nueva, pero que este gobierno debe atender en el sistema educativo. Por afuera el gobierno está diciendo, vamos a convertir a Costa Rica en el Silicon Valley, vamos a traer a producir semiconductores, y que la mano de obra crece en los árboles, o es porque está esperando traerla de afuera, que tampoco es parte de las políticas del gobierno. ¿Cómo vamos a atenderlo? Y bueno, y hablando de agendas, el gobierno ha buscado actores privados en lugar de ir a ver el sistema educativo público de cómo, ¿verdad?, puede formarlo. Que cuando tenemos capacidades en el INA, en las universidades públicas, en otros actores públicos, que no es por necesariamente satanizar por sí a los actores privados que pueden también, ¿verdad?, participar. Pero no parece que hubiera una visión orgánica desde el propio gobierno de que puede utilizar las capacidades del gobierno para poder impulsar las propias políticas del gobierno.
Sí. Entonces es donde uno termina generando las dudas. Y no puede ser más una justificación, porque creo que si yo estoy cansada de oírlo, la población debe estar el triple. Escuchar a un gobernante, sea del partido que sea, decir, es que este problema venía de un gobierno anterior. A mí ya no me interesa si el problema viene del gobierno anterior o de los anteriores o de atrás anteriores. A mí me interesa, y a la gente de Costa Rica le interesa, que las situaciones se resuelvan de una vez por todas. Esperemos que espacios como este permitan que nuestra ciudadanía reflexione al respecto, porque no solo somos parte del problema, sino también somos parte de la solución. Y tal vez tenemos que prestar más atención a lo que las personas que nos quieren gobernar proponen, cómo quieren resolver nuestras situaciones, con quiénes quieren trabajar, de manera que de una forma u otra, pues toda la sociedad se involucre en la construcción de esa Costa Rica que queremos para todos y para todas. Como ustedes dicen, son 2 años inciertos, pero esperamos que por el bien de las y los costarricenses, pues el gobierno soque las tuercas que tenga que socar y pues lleguemos a buen término. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este programa y otros en www.unacomunica.una.ac.cr. También estamos en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica y también pues puede buscar los programas en nuestro canal de YouTube. Le invitamos a que nos acompañe la próxima semana con otro interesante tema. Hasta pronto.